Bienvenidos a una nueva emisión de tu noticiero favorito, Noti Parálisis. Mi nombre es Manuela García y el día de hoy les estaremos hablando de la parálisis cerebral. Para eso trajimos una infinidad de invitados especialistas en el tema. Entonces, sin nada más que decir y para comenzar, recibamos a María Alejandra Cristancho, que probablemente la han escuchado, ya que es una gran ponente de las charlas TED, que desde su estudio nos estará hablando del tema. Bienvenida. Por la invitación. Mi nombre es María Alejandra Cristancho, me encuentro desde el estudio TED y vengo a hablarles acerca de la parálisis cerebral. Es un conjunto de trastornos que nos afecta la postura, el tono muscular y la calidad de movimiento de una persona. Este trastorno motor con frecuencia se acompaña de otros tipos de trastornos, como lo son trastornos sensoriales, cognitivos, de comunicación, de percepción, de conducta, y en ocasiones viene acompañado con episodios de epilepsia. Este trastorno no es progresivo, es persistente y en casos leves tiende pues a la mejora y pues también puede permanecer durante toda la vida. Es importante aclarar que la parálisis cerebral no es ni contagiosa ni hereditaria. Esta se origina pues en tres momentos. Puede ser en un momento prenatal, perinatal o postnatal. En cuanto a factores prenatales, hacemos referencia a factores maternos, alteraciones de la placenta o factores fetales. Entonces, digamos, por ejemplo, como lo son alteraciones en la coagulación de la mamá, enfermedades autoinmunes, hipertensión arterial, infecciones intrauterinas. En cuanto a alteraciones de la placenta, pues que se presenten trombos del lado fetal o del lado materno. Y en cuanto a factores fetales, digamos, podrían ser pues malformaciones por agenesias, gestaciones múltiples o retraso en el crecimiento intrauterino. En cuanto a factores perinatales, pues lo más común y lo más frecuente son por prematurez, por bajo peso o por hipoxia cerebral y pues falta de oxígeno. Pero pues sin embargo hay otros como lo son la fiebre materna en el momento del parto, infecciones del sistema nervioso central, hipoglucemia mantenida, hemorragia intracraneales o encefalopatías hipóxicas o isquémicas, perdón. Y bueno, y en cuanto a momentos postnatales, pues pueden ser por infecciones como meningitis, encefalitis, traumas craneoencefálicos, golpes, estatus convulsivos, paros cardiorrespiratorios graves, intoxicaciones o deshidratación grave. Entonces, básicamente, de acuerdo a estos tres orígenes, es que una persona puede ser diagnosticada con parálisis cerebral. Bueno, y después de esta breve introducción a lo que es la parálisis cerebral, hoy vengo a hablarles acerca de un caso muy particular. Vengo a hablarles acerca de Salomón Rodríguez Santofimio, un niño de 8 años de edad quien está diagnosticado con parálisis cerebral. Bueno, el caso de Salito es un caso muy particular. Salo tiene parálisis cerebral debido a dos momentos que lo originaron. Un momento tanto prenatal como un momento perinatal. Bueno, en cuanto al momento prenatal, en una ecografía de ultrasonido que le realizaron a su mamá a los 8 meses más o menos de embarazo, se dieron cuenta que Salo venía con una malformación que correspondía a una agenesia del cuerpo calloso. Bueno, en el caso de Salomón, esta agenesia es parcial. Quiere decir que en un momento el cuerpo calloso se empezó a desarrollar, pero se detuvo su crecimiento. Entonces, bueno, esto repercute en la parálisis cerebral de Salomón debido a que la ausencia de este cuerpo calloso pues nos afecta a ese intercambio de información que se da entre ambos hemisferios y que permiten que estos trabajen en conjunto. Esta agenesia se desconoce sus causas principalmente, pero pues se tienen teorías que puede deberse al tabaquismo, a la falta de vitaminas, a exposición a radiaciones, a infecciones prenatales o tóxicas, a diabetes maternas o a simplemente causas genéticas. Eso por el lado prenatal. Y por el lado perinatal resulta que en el momento del parto pues hubo demasiada negligencia médica y Salomón pues en primera instancia tuvo el síndrome de aspiración de meconia, que pues es porque aspiró heces fecales, y además de eso presentó pues una hipoxia cerebral que terminó haciendo convulsionar a Salomón en el momento pues en el que nació. Bueno, ya como para complementar me gustaría añadir que Salomón es un niño que logró sentarse por sí solo, no camina, no gateó tampoco, y pues no pudo desarrollar como patrones de agarre o de empujar o de lanzar, no los pudo desarrollar. Salomón presenta espasmos musculares involuntarios, se convulsiona frente a situaciones que le generen estrés o cuando tiene mucho calor, y también Salomón presenta el síndrome de West, que es una encefalopatía epiléptica, y al día de hoy está desarrollando un pie equino. Muchísimas gracias, Manuela, por la invitación. Te dejo con los demás especialistas que nos permitirán
ir conociendo más acerca de esta patología que Muchas tiene. gracias, María Alejandra, por tu intervención. Ahora recibamos a un experto en la fisiopatología. Juan Lozano, estamos contigo. Bueno, muchas gracias por esa información. Ahora vamos a explicar un poco acerca de la fisiopatología de las parálisis cerebrales. Estas se dan principalmente por algún tipo de infección, también por un traumatismo o anoxia en el periodo perinatal. También se puede dar por una hemorragia cerebral que llega a tener el bebé, y esta hemorragia que termina produciendo, esta hemorragia termina dañando la sustancia blanca del bebé. Entonces, la fisiopatología de las parálisis cerebrales se dan principalmente, como ya hemos mencionado también, por algún tipo de asfixia. Este se puede dar en el momento fetal o cuando el bebé esté, digamos, en un momento naciendo. Entonces, esa asfixia perinatal, ¿cómo se da? Podemos llevar a una necrosis isquémica o una hemorragia. Una necrosis isquémica, ¿cómo llegamos? Este se puede dar por una disminución de la tensión arterial, por una pérdida de la autorregulación circulatoria cerebral o por una hipovolemia fetal, como una hemorragia materna o una transfusión feto-materna. Estas tres causas nos llevan a un menor flujo sanguíneo cerebral, que nos lleva a una necrosis isquémica. Ahora, por el otro lado, podemos ver que se puede producir una hemorragia por un aumento de la tensión arterial, y esto lleva a un mayor flujo sanguíneo cerebral. Podemos ver que es todo lo contrario. Esto al final nos termina llevando a una hemorragia. Está la asfixia intrauterina, que es el mismo proceso. Se puede dar a veces por algún tipo de hipoxia por parte del bebé, que no está recibiendo suficiente oxígeno, o algún tipo de ahogamiento dentro del útero. También podemos encontrar las encefalopatías isquémicas prenatales. Algunos estudios han demostrado que estas se dan principalmente entre el quinto y el séptimo mes de vida fetal del bebé. Las causas todavía no son conocidas en el periodo prenatal, pero en el periodo postnatal se pueden dar por una meningocefalitis, por algún tipo de trauma cráneoencefálico, si el bebé nació con alguna condición epiléptica, o si este puede llegar a un nivel de deshidratación muy grande. Son causas que pueden llevar a esto. Muchas gracias. Última hora. Buenas tardes. Según los últimos informes que nos han llegado, los signos y síntomas que puede tener la parálisis cerebral son los siguientes: la rigidez y la espasticidad. La espasticidad se caracteriza por rigidez muscular y reflejos exagerados, y la rigidez muscular por el tono muscular aumentado, pero los reflejos se mantienen normales. A su vez, la persona puede presentar temblores o movimientos involuntarios y ataxias, que es la pérdida de la coordinación y la estabilidad. A su vez, va a tener movimientos lentos y de contorsión, lo que va a generar que tenga dificultades en habilidades motrices, como lo es alcanzar objetos, sentarse, acostarse, caminar. Y como va a haber una afectación en la marcha, se puede evidenciar, puesto que el paciente va a empezar a caminar en puntas del pie y va a tener una marcha característica. Ya puede ser en cuclillas, en tijera, que significa que va a caminar con las rodillas cruzadas, una marcha con los pies anchos o una marcha asimétrica. A continuación mostraré un corto video sobre cómo es la marcha de un paciente con parálisis cerebral. Última hora. Estos pacientes también van a tener un problema para deglutir, lo que les va a hacer más difícil el succionar y el comer. A su vez también van a presentar babeo excesivo y problemas para hablar. Y por último, estos pacientes van a presentar convulsiones. Es importante recordar que la parálisis cerebral puede presentarse en todo el cuerpo o solamente en una parte de esta, ya sea en una extremidad o en un hemicuerpo. También es importante recordar la parálisis y estos síntomas no empeoran con el tiempo ni con la edad. Bueno, ahora hablaremos si existen diferencias entre los casos de parálisis cerebral. Para eso tenemos a Andrea Caro, experta en el tema. Así es, Manuela, la parálisis cerebral se puede clasificar según su trastorno motor predominante, según las partes del cuerpo que han sido afectadas y según el nivel de funcionalidad. Entonces, en principio tenemos la parálisis cerebral espástica, la cual representa el 85 al 90% de los casos de parálisis cerebral, por lo tanto es la más frecuente y se caracteriza por un aumento del tono dependiente de la velocidad, hiperreflexia y signos de motoneurona superior. Generalmente se da porque no funcionan correctamente las neuronas de la corteza.
También se puede clasificar esta parálisis cerebral espástica según las partes del cuerpo que han sido afectadas. Entonces, en principio tenemos la cuadriplegia espástica, que es la más grave porque presenta afectación de las 4 extremidades y que generalmente las personas con este tipo presentan daño cerebral evidente en los primeros meses de vida. Y se relaciona también con malformaciones cerebrales, con lesiones resultantes de infecciones intratorinas o con lesiones como la encefalomalacia multiquística, que es cuando quistes de tamaño variable sustituyen partes del parénquima cerebral. También tenemos la diplegia espástica, que es cuando hay predominio de afectación en los miembros inferiores y se relaciona con causas relacionadas con la prematuridad. Y por último está la hemiplegia espástica, que es cuando hay paresia de un hemicuerpo con predominio de la extremidad superior y esta se relaciona con lesiones corticales vasculares y con displasias corticales. Bueno, también encontramos la parálisis cerebral disinética. Esta es más o menos, representa el 7% de los casos de parálisis cerebral. Esta cursa con un cambio brusco en el tono muscular, movimientos involuntarios y persistencia de los reflejos arcaicos. Estas lesiones por lo general afectan selectivamente a los ganglios basales y hay distintas formas clínicas. La primera es corea teótico. En esta hay hipercinesia e hipotonía que resulta en movimientos espasmódicos descoordinados y contorsiones. Tenemos también la forma distónica en donde hay una hipocinesia e hipertonía que resulta en rigidez de los movimientos, y por último la forma mixta que se relaciona con espasticidad. Bueno, también tenemos la parálisis cerebral atáxica. Esta es más o menos el 4% de los casos de parálisis cerebral. Esta cursa con una hipotonía generalizada, con disminución en la fuerza, en el ritmo, en la precisión del movimiento. También a veces dificultad para controlar el equilibrio debido a que hay una lesión en el cerebelo. Y por lo general las causas son hipoplasia o malformaciones del vermis o de los hemisferios cerebelosos. Bien, tenemos la parálisis cerebral hipotónica. Esta particularmente es la que se relaciona con el caso de Salomón, puesto que no se debe a una patología neuromuscular específica, cursa con una hipotonía generalizada y una hiperreflexia osteotendinosa. Y por último, algunos autores también hablan de la parálisis cerebral mixta. Esta, digamos que no predomina ningún trastorno del movimiento y el tipo más común es una combinación de espasticidad con disinesia. Es importante que los televidentes sepan que la parálisis cerebral también se puede clasificar a través del nivel de funcionalidad mediante la Gross Motor Function Classification System en un nivel de 1 a 5, siendo en el nivel 1 caminar sin restricciones y el nivel 5 ser dependiente de una silla de ruedas. Muchísimas gracias, Andrea. Entonces nos iremos a un pequeño corto de comerciales, así que no se despeguen. Together, together, a neurorehabilitar. Together, together, juntos lo vamos a lograr. Together, we there for each other every time. Together, together, come on, let's do this right. El rol del fisioterapeuta en la neurorehabilitación es la readquisición de habilidades perdidas y el mantenimiento de las ausentes y el aprendizaje de destrezas para no perder la funcionalidad mediante de técnicas que ayudarán a mejorar el control motor, el equilibrio, la fuerza muscular, la estabilidad articular y la resistencia cardiopulmonar. Hey, y todos vamos a cantar together, together, a neurorehabilitar. Together, together, juntos lo vamos a lograr. Together, we there for each other every time. Together, together, come on, let's do this right. Fomentamos el fortalecimiento y la potenciación del músculo espasmático y reducimos las contracturas y reeducamos la marcha.
Potenciamos el sistema propioceptivo e incrementamos el control postural, el control motor, el equilibrio, la fuerza muscular, la estabilidad articular y la resistencia cardiopulmonar, el control postural, la coordinación, la orientación espacio-temporal, la lateralidad, la conciencia corporal para reducir la deficiencia y la discapacidad. M de mejorar, mantener y maximizar. P de prevenir y F de facilitar. M de mejorar, mantener y maximizar. P de prevenir y F de facilitar. Y para disminuir la deficiencia y la discapacidad. Promover la funcionalidad y una buena estructura corporal para mejorar la calidad de vida. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Lucía, hago parte de un grupo de fisioterapeutas que trabajamos con la finalidad de promover la importancia de nuestra labor en diferentes patologías por medio de la música. El día de hoy pues se habló de la parálisis cerebral y estoy aquí para hablarles un poquito más sobre algunos métodos que utilizamos para esta rehabilitación. El primer método se llama el método de Cabot. Es un método que se basa en la rehabilitación neuromuscular propioceptiva con el principio básico de la facilitación y que entre los objetivos digamos que esta técnica es por ejemplo evitar retracciones, prevenir espasticidad, luchar contra la inmovilidad y evitar la atrofia muscular. El siguiente método es el método de Watt. Es un método que se basa en la comprensión del movimiento normal utilizando canales perceptivos para facilitar los movimientos y la postura y se basa más que todo en la espasticidad, en la espasticidad del sistema nervioso y en crear nuevos patrones de movimiento. Y el método de Roth es una técnica de rehabilitación que se basa en la estimulación sensorial y que se utilizan diferentes agentes físicos y que con esto vamos a favorecer respuestas motoras. Ya como para finalizar, quisiera decir que es fundamental un abordaje de la espasticidad, tanto focal como generalizada, y que cada rehabilitación se debe realizar individual, enfocándonos en el tipo de la lesión, en el tiempo de evolución y en el déficit neuromotor. Así que no lo olviden, hagan parte de esta campaña para fomentar la importancia de la fisioterapia. And maybe you may wonder why I'm speaking in English. Our next guest speaks to us from the United States. He's going to blow your mind with 5 things that you didn't know about cerebral palsy. These are 5 facts you didn't know about cerebral palsy. First one, did you know that one of the oldest and probably well-known examples of cerebral palsy is the mummy of the pharaoh Siptah? He ruled for 6 years towards the end of the 19th dynasty, from 1196 to 1190 BC, dying at the age of 20, the average age for CP patients. This case of cerebral palsy is well documented in the medical literature thanks to published photographs of the pharaoh's marked foot deformity. These pictures show a distortion of the foot, which was interpreted as an echinus or echinovarus deformity. These observations may have prompted the Egyptologists Ikram and Dodson to assume a congenital defect probably caused by cerebral palsy. Second fact. Did you know that Dr. William John Little, the founder of orthopedic surgery in England, was the first man to define cerebral palsy as a brain injury caused by oxygen deprivation at birth? Little believed that cerebral palsy resulted from postpartum asphyxia, which distorted the blood flow and in this way damaged the child's brain. He was convinced that the cause of the disease was lack of oxygen during delivery. Little was therefore one of the first to describe what might now we call cerebral palsy, although he never used this term in any of his works. The first person to do so was William Osler in 1888. Well, third fact, and we're done with the hallmark history of cerebral palsy. 3 decades later, Sigmund Freud, a neurologist and founder of psychoanalysis, questions Little's conclusion on the cause of cerebral palsy on the basis of the observation that children with cerebral palsy had medical comorbidities, including intellectual disability, epilepsy, and visual disturbance. He proposed that cerebral palsy could begin earlier in life during in utero brain development.
Fourth fact, did you know that World Cerebral Palsy Day is a movement of people with cerebral palsy, their families, and the organizations that support them? In more than 75 countries, World CP Day is an opportunity for the whole world to come together to recognize and celebrate the 70 million people around the world living with cerebral palsy. On 6 October every year, individuals, families, and organizations celebrate by sharing stories, hosting events, and wearing the color green. Well, and last but not least, our fifth fact. You can get cerebral palsy as an adult. Cerebral palsy is a motor disability that is caused by damage to the brain before, during birth, or shortly after birth. Thank you, Christian, pero muchas gracias a ustedes por preferirnos. No olviden que todos los lunes a la 1 de la tarde estará acá tu Noti Parálisis. No se lo pierdan.